Hola, buenas tardes. Otro miércoles más en Hablamos de Cáncer con. Este mes ya sabéis que estamos hablando de medicina integrativa, de la cual yo soy muy fan y creo que es el futuro en todos los aspectos. Hoy tenemos de invitada a una mujer increíble con una trayectoria profesional impresionante. Ella es la doctora Olga García. Ella es médico de familia, es médico integrativo. Me voy a leer un poco parte del currículum porque es bastante largo. Es máster en PNI, que a ver si lo sé decir bien, que es psiconeuroinmunoendocrinología. Es máster en medicina china, homeópata. También ha hecho psicoterapia y además ella trabaja, entre otras cosas, en la clínica MD Anderson de Madrid, que ya sabemos que tiene un prestigio internacional en oncología. Me hace mucha ilusión, me hace especial ilusión tenerla porque no nos conocemos, ni siquiera hemos conversado solamente por WhatsApp, pero me llama mucho la atención su evolución, ¿no? El otro día, no sé, para los que vieran el directo con el doctor Campos, hablábamos de esa transformación que se produce en una consulta en algunos médicos cuando les llegan cosas, digamos, diferentes, ¿no? Que se sorprenden y es como que les llama la atención, que al principio es como, esto es, digamos, como chamanismo, cosas así, como de curandero o remedios de la abuela, ¿no? Y, y bueno, luego se van dando cuenta algunos de ellos pues, que hay algo más y que es importante. Importante tenerlo en cuenta y importante conocerlo, porque como dice mi querida doctora Pilar Lacosta, medicina es medicina y salud es salud y todo se puede integrar. Dentro de una medicina integrativa no solamente está esta parte médica, digamos, de un profesional y la tenemos por aquí, que se integra, sino que son equipos ¿no? de varios ámbitos, que ese es el futuro. O sea, yo creo que eso es lo ideal, no solo para el beneficio del paciente y el familiar, que también, sino para todo el equipo profesional médico. Hola, Olga, doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerte aquí, por haber accedido a tener este directo conmigo y que te conozcan más personas y que sepan las maravillas que haces y sobre todo que nos hables de medicina integrativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta, por darme este espacio, por confiar en mí y, bueno, pues pensar que tengo algo que aportar a tu comunidad y a la gente acerca de lo que yo hago, de la manera en la que yo trato de ayudar a los pacientes oncológicos. Gracias a ti, aportar muchísimo. O sea, yo tengo muchísimas ganas de escucharte y no te puedes imaginar la cantidad de preguntas que han llegado. Las he resumido porque algunas se parecían, pero tenemos mucho que conversar. A ver si nos da tiempo en esta hora poder hablar de todo y si no, te convoco para otro día. Me gustaría, te he introducido un poco de este amplio currículum que tienes, pero me gustaría que nos contaras quién es Olga García. Bueno, pues yo soy médico de familia. He estado muchos años trabajando en la seguridad social en centros de salud, primero en medicina de familia de adultos, luego posteriormente estuve en una plaza de pediatría prácticamente 10 años, únicamente viendo niños y haciendo atención primaria pediátrica. Y fue ahí un poco en esa situación en la que yo pues empecé a ver que niños y sobre todo bebés que realmente, bueno, pues tenían patologías crónicas, otitis de repetición, antibióticos durante todo el invierno, etcétera, pues empezaban a mejorar con herramientas complementarias, yendo a médicos homeópatas, naturópatas, haciendo aromaterapia y poniendo en marcha estrategias que, bueno, en un principio a mí me parecieron que eran placebo, ¿no? Siempre tenemos un poco la tendencia también, sobre todo en pediatría, ¿no? De decir, bueno, esto es que la madre le está sugestionando, es los padres es que confían en ello, bueno, esta mamá que es una hierbas y tal, pero resultaba que no, que es que, o sea, que niños que en pleno diciembre han tenido 6 otitis van a un homeópata y dejan de tener otitis en diciembre, que es una cosa, bebés con dermatitis, o sea, bueno, cosas que ya es que no se pueden explicar por el placebo. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues empecé yo a indagar principalmente con la homeopatía y bueno, pues eso me abrió una puerta enorme a un mundo que son las medicinas complementarias, las terapias complementarias, que en ningún caso tienen por qué sustituir para nada. Todo lo contrario, aportan y ayudan a que podamos tolerar mejor determinadas terapéuticas que a veces son muy agresivas, como son los antibióticos, etcétera.
y que, bueno, pues tienen otra manera y otra forma de afrontar la enfermedad y otra comprensión de la manera de enfermar que de repente resonó muchísimo con lo que yo veía en la consulta, ¿no? Y entonces, pues bueno, abrí esa puerta y esa puerta pues sigue sin cerrarse, ¿no? Pues aprendí flores de Bach, aromaterapia, luego me lancé al mundo de la medicina tradicional china, aprendí acupuntura, ahora pues estudio PNI, que es psiconeuroinmunología, también herramientas psicoemocionales, ¿no? Como biodescodificación, cosas así. Y bueno, pues tratando un poco de cubrir pues todas las áreas que forman el ser humano, ¿no? En todo su contexto, ¿no? Qué buena frase. Todas las áreas que componen al ser humano, que así es. Y además has dicho también una frase muy sabia, que como su propio nombre indica, es complementario a la medicina, es parte, ¿no? Yo decía antes que la doctora Pilar Acosta me decía un día que todo es medicina y todo es salud, ¿no? Así que Claro. hay una medicina y es todo lo que quieras meter dentro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es impresionante tu transformación. Yo el otro día con el directo con el doctor Campos lo comentaba, ¿no? Hablé un poquito de ti porque me sorprendió mucho, ¿no? De ser totalmente alopática y no, o sea, esto es lo que es y ya está, y es lo que he aprendido en la universidad, en la Facultad de Medicina y no veo más, a darte cuenta de que había otras cosas, ¿no? Y también una cosa que me encantó de ti, yo he vivido muchos años fuera de España, he vivido casi 15 años en Chile, y una cosa que me encantaba de los doctores de allí y me sigue encantando es que confían mucho en las mamás, ¿no? En el criterio de la mamá, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué tal? Y eso me encantó de ti porque tú de repente también hiciste un poco el clic, ¿no? De escuchar a las mamás, ¿no? El que estás Mm. haciendo, que hay allá, que hay más allá de lo que yo estoy viendo, que me dice el vademecum, digamos, ¿no? Sí, bueno, es que nosotros como médicos, pues incluso probablemente por la propia inseguridad, ¿no? De a veces no sentirte suficientemente segura, no tener todo el conocimiento, pues vamos a la consulta con mucho ego y con mucho dogma y con mucho protocolo. Y la medicina no es una ciencia exacta, es así. Y en pediatría, especialmente, bueno, el mejor médico de un niño siempre son sus padres. No digo la madre, porque bueno, muchas veces es la madre la que Sí. está más encima, pero puede ser perfectamente el padre también, ¿no? Y nosotros vamos con nuestro protocolo y la madre te dice, o sea, la madre sabe exactamente que esa tos no es la tos de la otra vez. Y que esa tos, cuando tuvo esa tos, le tuvieron que poner antibiótico y acabó con antibiótico y cada vez que tiene esa tos, y la madre es la historia clínica de ese niño. O sea, el niño es la exploración. Tú ves al bebé y el bebé tú lo exploras y tú lo ves, etcétera. Pero la madre es la que te hace la historia clínica, ¿no? La madre o el padre o el cuidador principal, a veces la abuela. Entonces, al principio tú vas con tu ego, con tu protocolo, con lo que es, esto es vírico, esto es bacteriano y tal. Y bueno, pues parte de esa transformación consiste tanto en pediatría como en todas las consultas para mí de familia, en escuchar al paciente, escuchar muchísimo. Los pacientes saben todo lo que les pasa. A veces no saben qué significa lo que están sintiendo, pero ellos son los mejores médicos de sí mismos. Es así, tanto en los pacientes adultos como en los niños, sus padres, ¿no? Y bueno, yo me transformé completamente, hacía muchísimo caso a lo que me decían las madres, incluso cuando a veces ellas demandaban un determinado tratamiento, yo trataba de frenarlas, pero nunca, nunca, nunca eh, mm, las subestimé. O sea, siempre si Ujú. yo no consideraba que había que poner un antibiótico, pues igual lo frenaba un poco. Decía, vale, entiendo lo que me dices, entiendo que tú sientes que quizá esto es bacteriano. ¿Te vienes mañana y lo vemos? ¿Vale? Porque me quiero quedar tranquila yo también. Pero nunca, nunca ni subestimarlas, todo lo contrario. Además, yo creo que cuanto más empoderemos, por lo menos el tipo de medicina que yo hago, Marta, es cuanto más empoderemos a la familia de un niño, al paciente, más fácil lo vamos a tener a largo plazo. Es Estoy así. absolutamente de acuerdo contigo. El doctor Campos de Chile, al cual yo adoro y admiro muchísimo, él ha conseguido hacer una unidad multidisciplinar en la cual incluyen a los papás. Es oncopediatra, incluyen a los papás. O sea, tienen
de todo, pues desde un aromaterapeuta, un fisio, kine, psicooncólogo, por supuesto, pero incluyen a la mamá. Espera, que no me quiero dejar porque alguien ha comentado que Gemma Carabanchel dice, hay que escuchar un poquito a los pacientes, empatizar más con ellos. Mira, yo con el trabajo que yo hago, que esas que acompaño a familias de oncología pediátrica, ¿cuántas veces me encuentro esto que acabas de decir tú, mamás que me dicen, llevo meses diciéndole a los médicos le pasa algo, no, esto es tal, es normal, o incluso no, la niña es una histérica, o sea, que eso también lo he escuchado, la niña es una neurótica, es por llamarla, o es un bebé que está llamando la atención, no, aquí hay algo más, y yo lo noto, no es lo mismo, o yo, por ejemplo, en mi caso de mi hijo, con el tema de los hematomas, con el cansancio, no, es que hace mucho deporte, no, le duelen los huesos, no, es que está en crecimiento, pues tenía una leucemia, tardamos como 9 o 10 meses en diagnosticarla, ¿no? O sea, es súper importante, creo que esa parte, y me encanta. Si te parece, vamos intercalando preguntas porque hay muchas, Sí. hay mucha expectativa con tu entrevista. Hay una bastante recurrente que lo han hecho varias personas que han hablado del CBD, del THC y el cannabis, tanto durante el proceso oncológico como después, o incluso también me hablaban para las secuelas y el H crónico, la enfermedad. Bueno, para las personas que nos vean del otro Ujú. lado de América es el GVHD crónico. ¿Qué opinión tienes tú en general? Yo sé, soy consciente que no se puede hacer recomendaciones al uso, pero un poco general para aclarar algunas ideas, dudas. Bueno, yo soy bastante partidaria del CBD. El CBD es una molécula que creo que debería estar legalizada. Mm, a nivel medicinal. Parece Ujú. increíble. Yo tengo pacientes oncológicos, pacientes epilépticos que les tienen problemas para pasar por la frontera CBD y no tienen problemas para pasar por la frontera 10 cajas de Orfidal. Perdón. Entonces, quiero decir Ya. que, bueno, que entiendo que, bueno, pues hay unas cuestiones políticas, hay unos miedos, por supuesto que sí, pero vamos, yo creo que el CBD bien indicado, bien utilizado y indicado específicamente por médicos y por personas que están acostumbradas a utilizarlo, utiliza una molécula que es súper antiinflamatoria, que se ha demostrado útil para la epilepsia, para el cáncer. Hay estudios de CBD para la enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria intestinal. Por supuesto, lo que me estás comentando tú, ¿no? La enfermedad injerto contra huésped, específicamente, por ejemplo, a nivel intestinal, también sería súper útil porque es muy antiinflamatorio. Y bueno, y eso como efectos del CBD genéricos, pero luego además, bueno, pues ayuda muchísimo en el dolor oncológico, ayuda mucho también a calmar la ansiedad, las náuseas, a mejorar el insomnio. Y todo este tipo de terapias, pues consiguen de alguna manera que tomemos o que el paciente que tiene que tomar ya tanta medicación y que ha tomado tanto, tome un poquito menos. Es decir, Mm, si puedes dormir con CBD, pues mejor que tenerte que tomar un Valium, un Ribotril o un no sé qué, porque es que tú ya vienes de tomar mucho. Entonces, mm. todo lo que podamos hacer de otra manera, yo estoy de acuerdo. Vamos, siempre en mis tratamientos oncológicos aparece, lo sugiero. Y luego también es verdad que hay pacientes que resuenan más con este tipo de terapias y las buscan, y otros pacientes que a lo mejor lo han probado y no les ha sentado tan bien. Bueno, hay que ver un poco, pero sí que estoy Buenísimo. abierta, Marta. Yo es que tengo una mentalidad muy abierta y te parecerá increíble, pero o sea, a mí son los pacientes los que me enseñan. O sea, los pacientes Ajá. ven a mi consulta, me cuentan que han ido a no sé quién, que les ha puesto no sé cómo, y yo, mi actitud actual es en vez de rechazarlo y decir, Buah, esto no vale para nada, cuéntamelo. Cuéntame quién te lo hace y Bueno. quién te lo pone, y yo te lo voy a investigar y voy a ver si puedo aprovechar esto para otros, ¿no? Es un Qué poco bueno. así. Recordemos para las personas que se han conectado después o quien lo vea después grabado, que hablamos con la doctora Olga García y que además ella trabaja en la clínica oncológica MD Anderson en Madrid y que quiero decir que ahí no estamos hablando con cualquiera, sino bueno, con un criterio no solo personal, sino profesional muy importante. Dice Conti GV, mi marido, leucemia y cáncer colorectal, utilizó CBD y es totalmente recomendable. Las quimios se viven de mejor manera. Qué bueno, muchísimas gracias. Amelire dice, doctora, mi hija tiene epilepsia con Noiafren, trileptal, y es que de los fármacos que me salgo de oncología y me cuesta. Ficompa
me gustaría tener más información para un cambio. De todas maneras, luego al final te voy a pedir que des tus datos para que te contacten, porque estas cosas yo creo que son como más personales, ¿no? Vale, me gustaría que nos contaras un poco esta parte, como hablaba de la clínica Anderson, que a mí realmente me sorprendió porque, o sea, salvo el Sant Jan de Déu en Barcelona y alguna poco más, no hay mucho integrativo a nivel hospitalario, me refiero, consultas, digamos, clínicas privadas o pequeñas. Y, esta unidad, ¿cómo se formó? ¿Cuándo salió? Cuéntanos un poquito, porque la verdad es que hasta que tú no me lo dijiste me quedé sorprendida porque no tenía ni idea y hoy justo una paciente me ha dicho que quería averiguar en la Anderson. Digo, pues escucha el directo esta tarde porque estamos con la doctora. Cuéntanos un poquito si sabes el origen o cómo surgió esto. Bueno, pues en realidad, Marta, esta unidad la formé yo. Quiero Ah, decir me que parecía a yo mí. terminé el máster de homeopatía, luego me formé en otro tipo de terapias, aromaterapia, flores de Bach y tal. Y entonces, bueno, yo vi que la clínica Anderson es la única sucursal fuera de Estados Unidos, fuera de Houston, oncológica, vamos. Además es un hospital, aunque se ven un montón de patologías, porque también puedes ir allí por un Mm. problema de gastro, medicina interna, etcétera, sí que es una clínica que está más centrada en la oncología, lo más fuerte es la oncología. Y entonces, bueno, yo vi que en la clínica Anderson de Houston tenían una unidad de medicina integrativa increíble, que además tuve la oportunidad de conocer y es que es otro mundo, porque la medicina en Estados Unidos y también en Sudamérica en general, fíjate, todos mis pacientes que vienen de Chile, Colombia, México, les parece raro que aquí haya tanta pelea con la medicina integrativa, ¿no? Allí viven mucho más, de forma mucho más natural, el hecho de que, bueno, pues uno puede tomar unas hierbas y además puede tomar esto y lo consulta y tal. Y en Estados Unidos, pues la medicina es una medicina clientelar, es decir, el paciente es cliente también. Entonces, cuando el paciente quiere que su médico investigue algo, porque quiere y solicita algo, el médico se ve obligado a responder a esa demanda. No es una medicina tan paternalista como en España, ¿no? Entonces, bueno, pues allí tienen una unidad, yo vi que la tenían, vi que cómo funcionaba, la conocí y entonces yo hablé con los gerentes de la Anderson y con el director médico y propuse mi proyecto, que era montar una unidad aquí. Y había una psicooncóloga estupenda en aquel momento que ahora ha cambiado, pero que también estaba muy a favor de todo esto. Y entonces, pues bueno, como verdaderamente la dirección de la MD Anderson lo que pretende, y me ha apoyado siempre desde el principio, ¿no? Porque lo que pretende es un poco que los pacientes vayan a sitios donde realmente están cuidados y hay un cuidado médico y hay profesionales de la salud cuidando a esos pacientes, ¿no? Que el paciente no tenga que preguntar a su frutero y indagar por su cuenta y sentirse súper perdido y no saber de todo lo que hay que puede utilizar, ¿no? Sino tener como una persona, un profesional sanitario que pueda orientarle, ¿no? Ya puede ser médico, pero puede ser fisio, puede ser enfermero, puede ser un voluntario, que también hay una unidad de voluntarias allí, ¿no? Y entonces ellos, pues sí, me apoyaron y bueno, pues empezamos con el proyecto, ¿no? Es cierto que, bueno, pues se han intentado hacer muchas cosas, pero en España es difícil. Ha habido también durante todo este periodo, Marta, una corriente muy, muy en contra a nivel, bueno, pues político y también a nivel de medios de comunicación, contra la homeopatía, contra las terapias naturales, con lo cual eso ha frenado un poco el desarrollo de la unidad. Pero bueno, pues ahí estoy, yo siguiendo, pues yo soy como la gota china y soy Sí, inasequible al desaliento y ahí estoy y bueno, pues ofreciendo lo que yo cada vez me he ido formando más y entonces voy ofreciendo pues ese acompañamiento, digamos, ese asesoramiento de los pacientes que vienen pues de múltiples terapeutas y que dicen, bueno, y con todo esto que tengo, ¿qué me puedo tomar? ¿Qué es compatible con mi quimio? ¿Qué no va a interferir en mi proceso? Y si quiero hacer esto, ¿a dónde puedo ir? Si quiero CBD, ¿a dónde me recomiendas tú que vaya? Si quiero oncotermia, ¿a dónde me recomiendas tú que vaya? ¿No? Y de alguna manera ese es el acompañamiento y el asesoramiento que yo hago allí, ¿no? maravilloso. Mira, acabas de tocar la oncotermia, nanotermia, hipertermia. Varias preguntas varias personas han preguntado por la ozonoterapia, nanotermia, hipertermia. Te iba a preguntar, antes de que me respondas a esto, es ¿qué tratamientos o qué sistemas utilizáis dentro de la unidad?
Pues principalmente utilizamos sobre todo tratamientos dietéticos, utilizamos también tratamientos con suplementación, homeopatía, acupuntura, también Reiki. Y bueno, básicamente son tratamientos un poco como de wellness o aparte de los tratamientos médicos que yo pongo al paciente. Tratamientos como tal, por ejemplo, unidad de oncotermia, cámara hiperbárica, ozonoterapia o vitamina C endovenosa, que son muy interesantes, no hay todavía allí, ¿vale? No ha habido como Mm, suficiente impulso como para que eso se compre, ese aparataje. Pero bueno, yo oriento a los pacientes, dependiendo de dónde vengan en España, pues donde pueden hacer eso en condiciones un poco de seguridad, ¿no? Y cuando quizá están buenísimo. indicadas, porque también hay que valorar un poco, pues, todo el contexto del paciente, ¿no? Cuando está indicado, cuando conviene hacerlo, también económicamente qué es más rentable para ese paciente, porque a veces no se puede hacer todo, las familias pues se dejan, bueno, pues lo que no tienen, ¿no? Para tratar a sus Sí, de familiares, a hecho, sus hijos. salvo el hospital de Valdecilla, con la doctora Elizabeth Arrojo, la nanotermia no está en la sanidad pública tampoco. Perdona, porque es que no me gusta dejarme a la gente detrás. Dice, Conti, es importante la disposición de la doctora a estudiar nuevas terapias y habla muy bien de su gran sentido de empatía al querer escuchar a sus pacientes. Acá en mi país no es muy común y te miran raro. No sé de dónde eres, Conti, pero no sé si es Conti de Chile, la que yo conozco, pero yo he tenido muy buena experiencia con medicina integrativa en Chile. Dice, con respecto a las terapias alternativas, yo las llamo complementarias, te dicen no pruebe nada que no sea comprobado científicamente. Bueno, ahí ahora nos lo explicas tú, pero hay parte de razón, ¿no? Que hay que tener. Ah, en Chile sí. En Argentina también. Dice, no llegaría a entender el por qué prima el dinero siempre si no hay una investigación, es inadmisible. Volvemos al tema. Bueno, me gustaría que hablaras de esto. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del criterio científico, ¿no? El científicamente comprobado. Yo, desde mi punto de vista, creo que hay parte porque hay que tener cuidado a quién preguntas también y qué te tomas, ¿no? Mm. Vamos a ver, por un lado, yo siempre las terapias complementarias, ¿no? Y la oncología integrativa, como base fundamental, trata de aunar las medicinas oficiales con aquellas terapias complementarias que han demostrado evidencia científica. Entonces, las terapias que yo recomiendo y que la mayoría de los médicos que utilizamos oncología integrativa tienen evidencia científica en pacientes con cáncer, en pacientes, tienen estudios, tienen cosas. ¿Cuál es el problema de la evidencia científica, no? Y es que el problema es que la evidencia científica va siempre detrás de la experiencia. Es decir, el método científico es así. En el método científico, un paciente te cuenta una cosa. Oye, me he tomado esta hierba y es que mejora muchísimo. Entonces, cuando ese paciente te cuenta una cosa, eso no tiene evidencia científica, pero tú vas sumando evidencias. Los médicos escuchamos y cuando escuchamos de verdad, no desde el prejuicio de esto no puede funcionar, esto es placebo, esta madre no, que no está bien. No, no, cuando tú escuchas de verdad, entonces investigas y entonces descubres que hay otras personas que han investigado lo mismo. Entonces eso se empieza a estudiar y se crean un ensayo clínico, ensayos científicos que tienen diferentes fases. Algunas son en células, luego en animales, luego en personas sanas y luego ya en personas enfermas. Y finalmente se hace una evidencia de eso y finalmente esa evidencia se incluye en un protocolo. Entonces, lo que en medicina, una de las cosas que los médicos tenemos que saber con muchísima humildad es que lo que yo estudié en la facultad hace 20 años ha cambiado muchísimo. Entonces, la medicina está en constante avance y es el paciente el que provoca ese avance con su experiencia. El paciente y el médico curioso que dice, esto, qué raro, me parece rarísimo, no me cabe en la cabeza, pero dice que funciona, voy a ver si funciona, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, que estas terapias complementarias llevan como menos tiempo buscándose esa evidencia de la que se lleva en la farmacología convencional. Y luego, pues también en este caso, también hay que decir, Marta, que hay algunas moléculas que no son patentables.
Entonces, claro, los ensayos clínicos, la fase 1 que se hace en células, la fase 2 que se hace en animales, suelen ser financiadas por universidades públicas, por centros pues el CENIO, es decir, centros de financiación pública. Pero los ensayos clínicos en personas y en personas enfermas son financiados por laboratorios que pretenden sacar un beneficio económico de esa molécula porque patentan algo que luego solo van a poder vender ellos. Entonces, pues por ejemplo, la vitamina C es que es baratísima. ¿Quién va a poner un dinero en investigar la vitamina C? Y aún así hay un mogollón de estudios clínicos, ¿eh? Te pones a Oscar investigar Aguilera tiene un y en estudio, Estados lleva Unidos muchos hay años con la vitamina C. muchísimos ensayos clínicos con vitamina C, con quimio, después de la quimio, a la vez que la quimio, en grupos de pacientes, aún así se investiga un montón. Pero debido a todas estas circunstancias, a que lleva un poquito de menos tiempo que la medicina basada en la evidencia y que realmente pues, los laboratorios no quieren invertir ese dinero en este tipo de terapias, pues la evidencia científica va más lenta. Pero también tenemos que tener en cuenta que son terapias, pues por ejemplo, como la homeopatía, como la aromaterapia, pues son terapias muchísimo menos agresivas que un fármaco. Entonces, pues bueno, muchas veces el margen de seguridad es bastante grande, ¿no? Porque si yo veo que este paciente ha mejorado con esta fitoterapia en una otitis, pues ¿por qué no lo voy a poder aplicar a un paciente con cáncer para prevenir una infección, ¿no? Pues entonces, Espérate, me has recordado que hacía, creo que no lo he contado nunca, cuando mi hijo tuvo enfermedad de injerto contra huésped en grado 4 en aparato digestivo, bueno, una situación muy, muy, muy compleja, de hecho es un milagro que esté vivo. Y el doctor Barriga de Chile, que era entonces el jefe de la clínica de la Universidad Católica, viéndolo un día, porque lo llevó desde la distancia, pero lo llevó y tuvo la oportunidad de verlo en persona, y le miraba y decía, me dice, ¿qué le has dado? Dice, no entiendo cómo no han hecho un estudio clínico de tu hijo porque es impresionante, claro. Nadie me preguntó, es más, me amenazaron con quitarme la patria potestad si le daba un té verde, o sea, imagínate. Eh, y yo, bueno, yo consulté con otras personas, pero es verdad que es muy complicado, aunque hay muchos oncólogos que te reconocen que han estado en Estados Unidos, en el St. Jude's o en Toronto, que te dicen, no, aquí, o sea, en Estados Unidos hay acupuntura y no sé qué, pero aquí, claro, la sanidad pública no se lo puede permitir, vale, pero no me digas que no, que esto es malo y que es un invento y que tal, si lo puedo hacer por fuera, pero la idea es que sea compatible, que estemos todos de la mano, que no claro, tengas que hacerlo encubierto, ¿no? Ese es el tema. claro. Y Vale, que el tengo más paciente pueda preguntas. comentarle al Perdón. oncólogo, no sé, que es que no se pierda esa relación terapéutica en la que el paciente no tenga miedo de poderle decir al oncólogo que está utilizando esto, que a él le funciona y que está contento y que quiere seguir utilizándolo, ¿no? Un poco. A mí me llamaban la loca, bueno, y me siguen conociendo como la loca, la hierba es la loca y tal, pero bueno, yo sé que mi hijo está vivo y eso para mí es lo más importante. Yo creo que todo suma, ¿no? Esa es mi teoría. A ver, hay más preguntas. Preguntaban por la taurina para aumentar la masa muscular en un joven ya libre de cáncer. ¿Qué nos dirías Ujú. de la taurina? La taurina es un aminoácido que va muy bien, efectivamente, para aumentar la masa muscular, aunque habría que utilizar también otras cosas como si está libre de cáncer, por ejemplo, la glutamina, como son algunos otros aminoácidos como los BCAAs, ¿vale? Y también, sobre todo, dirigir. A mí me parece muy interesante cuando utilizamos alguna terapia, realizar ejercicios que dirijan esa terapia hacia donde nosotros queremos dirigirlo. Si yo la taurina la quiero dirigir a calmar el nervio vago, que es un aminoácido muy calmante también, pues tendré que hacer ejercicios de meditación. Y si lo que la quiero dirigir es a que un paciente gane masa muscular, pues entonces la tendré que dar y además hacer ejercicios de fuerza. Eso es un poco la idea. Pero sí, me parece muy interesante. Los aminoácidos Vale, son buenísimo. ladrillitos, o sea, con los que se construye el músculo, vamos. Sí, sí. No, yo soy muy fan de la glutamina también. Otra pregunta que nos ha preguntado, ha venido por varios ámbitos, pues en diferentes formatos, pero la he resumido, es la alopecia post-cáncer, ¿cómo se cuela? ¿Con que quedan pues con calvas o con poco pelo, poca calidad de pelo, muy finito, caídas? Bueno, han preguntado varias cosas. ¿Qué dirías si hay algo, digamos, que no, que se pueda recomendar que esté relacionado con o que beneficie la alopecia?
Pues a mí lo que me ha funcionado bien en la alopecia post-cáncer es dar complejos vitamínicos que tengan biotina. El silicio va fenomenal también, Inicio. el silicio tanto en la forma de MSM como en la forma de lo que es silicio diluido. Y también pues hay algunos medicamentos homeopáticos que también, dependiendo del paciente, pueden ayudar en la alopecia. Y luego, pues muchas veces esas calvas que no terminan de resolverse si el paciente, bueno, pues eso es algo que sobre todo en gente joven le afecta en su vida, también existen tratamientos de medicina estética como son los PRPs, ¿no? Poner plasma rico en plaquetas, en pequeñas papulitas inyectado y eso ayuda a regenerar el folículo también. Mira, eso no lo había escuchado nunca, qué Sí, buen dato, porque sí, sí. eso, por lo menos ha habido 9 preguntas relacionadas con el pelo. Digo, lo voy a resumir en una. Bueno, a mi hijo le pasa que la calidad del pelo no le quedó igual. Has hablado de la homeopatía. Vamos a hablar de la homeopatía, tú lo has dicho. Ha habido una especie de campaña, no sé si mano negra o qué, de repente, contra la homeopatía, cuando era algo que, de hecho, los homeópatas son médicos, o sea que ahí no que es una cosa bastante curiosa porque con otras terapias sí podían alegar, pero me sorprendió mucho y además que ha sido una campaña de acoso y derribo y, como tú decías, apoyado por los medios de comunicación, cuando en otros países de Europa está incluso en la sanidad pública. Sí. Me gustaría que nos hablaras un poquito, para un poco desmitificar esta campaña, ¿cuál es tu opinión, tu visión sobre la homeopatía? Bueno, a mí me dio muchísima pena porque a mí la homeopatía, o sea, la historia homeopática y fue el primer acercamiento que yo tuve a través de las medicinas complementarias. Es una terapéutica fantástica para niños, para bebés, para pacientes mayores y para pacientes frágiles como son los oncológicos, porque es muy sutil, es como una vacuna. Entonces el efecto va siendo como se va añadiendo, ¿no? Son como pequeñas vacunas, ¿no? Que van poniendo. El efecto es el mismo que una vacuna, es decir, es diluir una hierba en cantidades más pequeñitas, como pondríamos a un alérgico al huevo, que le diluimos el huevo a la 1.000, a la 1.100, etcétera, para irle sensibilizando al huevo, ¿no? Y bueno, y fue una pena porque yo me formé en esto y además la homeopatía entiende al paciente, entiende el terreno del paciente, ¿no? Explica que la enfermedad sucede en un contexto preciso, ¿no? No es algo que de repente te aparezca porque sí, sino que a veces uno va gestando un terreno específico, uno tiene unas determinadas debilidades, ya sean genéticas, ya sean heredadas, ya sean por el estilo de vida en los adultos, que le hacen más susceptible a enfermar de una determinada manera, ¿no? Y la homeopatía eso lo entiende, lo explora, etcétera. Y también entiende mucho el aspecto emocional. Entonces a mí me dio muchísima pena toda esta campaña, que además fue súper agresiva y, bueno, pues cuando efectivamente en Suiza, en Francia, en Alemania son medicinas que están dentro de los sistemas complementarios. En el Hospital de Lyon hay un médico homeópata que trabaja con oncólogos y tiene libros y se llama Lionel Bagot, si tenéis alguno interés, y tiene libros fantásticos y yo le conozco y es un hombre que trabaja con homeopatía dentro del propio hospital acompañando a todo el proceso oncológico y bueno, y no entiendo muy bien por qué, Marta, no lo sé, no tengo como una... Creo que un poco la deriva de la sociedad hacia que ya es un poco necesaria y que es como totalmente irrefrenable, hacia una medicina más natural, más conectada con el medio ambiente, con menos tóxicos, incluso también a nivel energético, energías, coches eléctricos, etcétera. Creo que eso debe de poner nervioso a alguien porque pero es algo como que irrefrenable, ¿no? Se habla cada vez más, ¿no? De pues, vivir en una sociedad con menos tóxicos, de que los niños están cada vez más enfermos, de que yo personalmente cuando yo hago una historia clínica a un paciente de 40 años, ¿no? Yo tengo 46 y yo hago una historia clínica a un paciente de 46 años y le pregunto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Has tenido algún ingreso en tu vida? Nadie ha tenido nada. Sí, una varicela, me operaron de anginas y ahora los niños en pediatría, pues ¿quién no ha tenido un ingreso por una bronquitis? Una Están los niños bronquiolitis, una cualquier cosa. bronquiolitis, pero bronquiolitis todos los inviernos, 6 bronquiolitis, corticoides a menudo, y eso pues la gente también se da cuenta, la gente se da cuenta de todo.
Los pacientes se dan cuenta de Te voy todo. a contar una cosa, bueno, a todos voy a contar. Una niña que un día me dijo, una niña de oncología de 7 años, me dijo, Marta, si los adultos cuidaran el planeta, los niños no tendríamos cáncer. Con 7 años, sabiduría ancestral maravillosa, increíble. Sí, estoy de acuerdo. En todo lo que dices, absolutamente de acuerdo. A ver, han preguntado por los tratamientos label. Mm. No tengo ni idea de lo que es eso. Ahí me han pillado. Pues mira, los tratamientos off-label son fármacos, ¿vale? En oncología, son fármacos que han quedado desactualizados o bien por ser demasiado baratos o por ser muy antiguos, antiparasitarios, fármacos antihipertensivos, anticoagulantes, han quedado obsoletos, ya no se utilizan en medicina convencional porque han sido renovados por otros, y hay estudios, algunos estudios interesantes que hablan de estos fármacos como útiles para determinados aspectos del metabolismo tumoral. Entonces hay partes del metabolismo tumoral, pues por ejemplo la angiogénesis, pues hay determinados fármacos antiguos o antiparasitarios que pueden inhibir la formación de vasos en pacientes con cáncer. Y hay, bueno, pues determinados tanto libros como estudios y gente que está rescatando estos fármacos. En Inglaterra hay una clínica muy grande que están haciendo un estudio sobre todos este tipo de fármacos. Y bueno, a mí yo como todo creo que, bueno, pues hay que estudiarlos, claro que sí. O sea, hay que estudiarlos, hay que investigarlos y si fuera posible utilizarlos, pues estaría fenomenal. Hombre, trato siempre en los pacientes oncológicos de utilizar la menos farmacología posible desde mi punto de vista, porque ya es un paciente que es que está de verdad sobrepasado de farmacología, ¿no? Pero obviamente si la metformina es súper útil para disminuir la resistencia a la insulina y un paciente tiene pues mucho sobrepeso y tiene un cáncer hormonodependiente, ¿por qué no le vas a poner metformina? ¿No? El doctor Mercola es muy fan de la metformina en oncología hace muchos años. Otra cosa que nos han preguntado es por la artemisina o artemisa. Uh-huh. Bueno, la artemisia, hay que tener cuidado con la artemisia. A mí es un gran detoxificador hepático, ¿vale? Ayuda muchísimo al proceso de detoxificación. El hígado es el gran gestor de la basura del cuerpo y cuando el hígado funciona bien, todo funciona bien. Incluso la quimio, la radio funciona bien porque tiene que desintoxicar, ¿no? el organismo y es uno de los órganos por donde pasa todo. La toxicidad, la farmacología, el estrés, las catecolaminas, la noradrenalina, todo se detoxifica en el hígado. Entonces, la artemisia es un gran detoxificador y luego también tiene otra función muy, muy interesante y es que rompe las bacterias del intestino. La microbiota en el cáncer es muy interesante porque la microbiota se une, forma una especie de biofilms en el intestino y lanza sustancias químicas que hacen que favorecen el cáncer, ¿no? O sea, que favorecen determinados procesos tumorales y determinado metabolismo tumoral. El cáncer es una enfermedad increíblemente listísima, porque es que consigue poner el organismo a su favor, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Y entonces, la artemisia también rompe esos biofilms y es muy interesante para eso. Pero hay que tener cuidado qué artemisia se toma, porque la artemisia es hepatotóxica. Entonces, bueno, eso sí que yo con la artemisia os recomendaría a los que nos estáis escuchando que siempre consultéis, ¿vale? Porque en dosis demasiado altas o en un paciente que el hígado no le funciona muy bien puede ser un poquito tóxica a nivel hepático. Mira, pues hablando de toxicidad, que efectivamente una de las cosas que produce el cáncer es uno de los tratamientos, quiero decir, es una toxicidad hepática principalmente porque el pobre hígado está estresado todo el día. Eh, ¿Qué dirías tú o qué opinas tú sobre hierbas, plantas, otros, digamos, dentro de la medicina complementaria que ayudan a desintoxicar el hígado, el organismo en general, pero el hígado en concreto, durante un proceso oncológico o de cualquier tratamiento, o sea, cualquier patología que esté sometida a tratamiento médico, Ujú. farmacológico, quiero decir? Vamos a ver, yo creo que el hígado hay que tenerlo limpio. O sea, a mí me parece la desintoxicación y en la medicina naturista, en la medicina higienista, o sea, que el hígado funcione bien es fundamental, ¿no? Pero durante el momento de la quimioterapia hay momentos en que nos interesa que haya toxicidad. O sea, yo creo mucho en mis tratamientos en hacer como ciclos de toxicidad, ciclos de desintoxicación. Porque cuando yo estoy poniendo una quimio que es tóxica, lo que quiero es que esa toxicidad funcione.
Entonces, yo hay tratamientos que no los combinaría justo en el momento de la quimio, pero cuando el paciente ha pasado ese periodo de toxicidad, sí que ayudaría a que el hígado desintoxicara todos los restos. Eso es un poco la manera en la que yo, para no interferir con el propio tratamiento de la quimioterapia, que es prooxidante, tóxico y que se pretende que sea tóxico. Pero si el paciente Claro, llega con un hígado más limpio, va a poder metabolizar mucho mejor ese fármaco. absolutamente. Pregunta por aquí, bueno, MK, no sé, el número. Me imagino que es de España porque la pregunta es que, si, perdón, no, pues la Anderson se puede ir a tu unidad con seguro privado. Sí, la Pregunta, unidad de la Anderson no pasa por, no, o sea, las terapias complementarias no las financian los seguros, ni siquiera los seguros de Sanitas, Adeslas, o sea, no están financiadas en la Seguridad Social, que la Seguridad Social a día de hoy, pues, sobre todo, bueno, pues tiene que ahorrar mucho dinero. Es que es así, es que mm, verdaderamente es un sistema súper deficitario para que un paciente pueda tener un trasplante de hígado, de riñón o de médula ósea, pues igual no puede tener acupuntura ahí. O sea, eso mm, es un poco lo que hay, ¿no? Y por otro lado, en los seguros privados todavía muchas de estas terapias no las contemplan o no las financian. Entonces es una consulta privada. Lo único mm, que sí que se hace son facturas por si algún paciente tiene seguro de reembolso, que eso no suele haber problema porque es una consulta médica, vamos. claro, claro. Ah, perfecto. Vale, me quedan algunas preguntas. Bueno, el tema importante, bueno, dicen, hablan, ¿por qué hay tan poca oncología integrativa en España? Ujú. Hay poquita oncología integrativa porque, bueno, España sigue siendo un país en el que, por un lado, la seguridad social, al ser un sistema público que gracias a Dios podemos acceder todos a ello, pues es verdad que a nivel público pues no hay dinero para todo, ¿no? Entonces, como he dicho yo antes, bueno, pues se prioriza lo más importante, ¿no? Que son los tratamientos oficiales, los demostrados, los curativos, etcétera. Por otro lado, la medicina en España siempre ha sido muy paternalista. Es un sistema en el cual el paciente siempre ha hecho caso de lo que el médico dice. Es el médico el que tiene razón. Ahora esto está cambiando, porque los pacientes ya, bueno, por lo menos los míos, mis pacientes son increíbles. O sea, buscan, rebuscan, investigan. Gracias a la globalización uno se puede meter en la Anderson de Houston que están haciendo, en el Dana-Farber en Boston, en no sé qué, y preguntas, investigas, te metes en grupos de pacientes americanos, en no sé qué. Entonces, son los pacientes los que están liderando este movimiento de poner en tela de juicio esto y decir, ¿por qué no me puedo tomar esto si en Inglaterra se lo están tomando, ¿no? Pero hasta ahora en España no había sido así. En España toda la vida el médico decide, incluso decide no decir a un paciente que tiene un cáncer. Hasta hace 20 años eso pasaba. Sí, sí. Bueno, y Y a día de hoy muchas veces, si dices de pedir una segunda opinión, te dicen que no, que lo que donde te le están tratando es aquí nadie en ningún lugar puede hacer otra cosa. Y pides, a día de hoy, como tú decías, tú puedes pedir una interconsulta con una segunda opinión desde aquí con la CUN, a eso, como dices, el Dana-Farber o el MSK de Nueva York, con quien quieras, y pides una segunda opinión y te dice, pues mira, este tratamiento que hacemos aquí, es como, ah, es verdad que no somos conscientes muchas veces de lo que tenemos, que tú lo has dicho, financiar la salud como la tenemos en España es súper complicado y estamos acostumbrados a tenerla, ¿no? Pero es muy importante, primero, los derechos del paciente, que tenemos derecho a reclamar, y segundo, también ser consciente que no pueden financiar todo, ¿no? Estrictamente de acuerdo contigo. Otra de las preguntas que hay por aquí, que me he quedado, tema, dieta. Dieta en general, nutrición integrativa, ¿no? Temazo. temazo, sí. Yo creo que la alimentación es fundamental, Marta, muy, muy importante. Me parece súper importante hacer un abordaje dentro de mi abordaje, que yo abordo un poco todo, desde el área del ejercicio, ritmos circadianos, sueño, descanso, energía y la alimentación es fundamental. En todos los pacientes, nadie, esto cosa de que es que el ser humano es el único que puede comer de todo, porque un perro no come de todo. Tú a un perro, no sé, no se te ocurre darle, yo qué sé, pues un fosquito, ¿no? El Sí. perro no puede comer de todo, pero el ser humano tiene que comer un poco de todo. Y yo creo que eso no es así. Creo que hay que reevaluar la alimentación.
Creo que hay que quitar procesados, hay que tratar de hacer una alimentación lo más sana y lo más saludable posible, y específicamente en los pacientes oncológicos y además en cualquier paciente que tenga una patología, ¿no? Uno, no lo sé, parece una incongruencia, ¿no? Que uno a su hijo pues no le deja comer de todo, ¿no? Porque dices, no vas a estar comiendo chucherías todos los días, ¿no? Y sin embargo, cuando vas a una consulta de un paciente oncológico, te dice el médico, lo que usted le apetezca, lo que usted le apetezca. Bueno, Pero, para muestra las consultas de pediatría que suelen tener una cesta llena de gominolas o piruletas porque los niños pues se van, ¿no? entonces, bueno, yo creo que la alimentación es muy importante. Para mí, si no se hace una alimentación acompañando a todo el tratamiento integrativo, ese tratamiento integrativo pierde un poquito de fuerza porque por mucha suplementación que hagamos, si no comemos bien, eso no se asimila bien. Y luego, además, la alimentación como suplemento también suple muchos suplementos. A mí me gusta mucho, me ha encantado descubrir la dieta y la nutrición, porque muchas veces el paciente no puede pagarse 15 suplementos, pero entonces tú le pones, bueno, pues te vas a tomar esta sopa que es antiinflamatoria y te vas a tomar este caldo repartido 2 veces al día y entonces así te estoy aportando colágeno, te estoy aportando metionina, te estoy aportando glutamina, etcétera. Entonces eso me parece muy interesante también, ¿no? Jugar con eso. Buenísimo, buenísimo. Ahora yo voy a dejar ya el tema de las preguntas y vamos a retomar un poco la entrevista. ¿Desde cuándo te dedicas a la medicina integrativa ya, digamos, a tiempo completo, ¿no? O sea, como que es parte de tu vida. Ujú. Pues relativamente desde hace poco, Marta, he estado trabajando hasta este verano en la Seguridad Social, pero ya ha sido totalmente insostenible, ¿no? El abordaje que yo hacía en mi consulta privada, tanto en la Anderson como en la mía particular, ¿no? Que hago también medicina integrativa, con lo que, bueno, se me exige en la consulta de la Seguridad Social, donde, bueno, pues vemos muchísimos pacientes, no podemos atender a todos ni de broma como nos gustaría y mucho menos ofrecerles herramientas integrativas que además no solamente no están valoradas, sino que son hasta incluso penalizadas. O sea, a mí me han regañado por dar homeopatía a niños o por recomendar fitoterapia o por cambiar una alimentación a un paciente diabético. Entonces, pues bueno, ha llegado un momento que ya este verano pues dejé la consulta de la Seguridad Social porque me parecía que no estaba siendo coherente, con mucha pena también, porque yo de verdad soy muy fan de la medicina pública y de hecho yo estudié todo esto pensando que incluso dentro de la medicina pública esto se podría aplicar, ¿no? Y decía, jo, si yo tengo esta especificidad y tengo esta curiosidad por hacer acupuntura, qué maravilla poderlo hacer en un centro de salud, ¿no? Pues ni por tiempo ni por aprecio de ese sistema he podido hacerlo. Entonces, pues ya desde este verano trabajo únicamente en mi consulta. Te lanzaste a la piscina, uy, te lanzaste a la piscina y yo te aplaudo y de luego todas las personas que te están escuchando y te escucharán después, seguro. Y hablando de eso, ¿dónde se te puede localizar? ¿Dónde se te puede ubicar? ¿Dónde pasas consulta? ¿Haces telemedicina? Cuéntanos un poquito para las personas que no es solo de Madrid, sino de otros sitios y pueden contactar contigo. Pues mira, tengo los martes paso consulta en la MD Anderson, los jueves paso consulta en la zona norte de Madrid, en una clínica que está por Ventisquero de la Condesa, presencial, y luego el resto de los días paso consulta online. Como muchas veces me apaño muy bien con la consulta online, la verdad, porque muchas veces los pacientes acuden a mí para pedir esa segunda opinión cuando han ido a muchos terapeutas, cuando tienen un proceso oncológico o una enfermedad pues grave, autoinmune, etcétera, y ya tienen un diagnóstico hecho, pero lo que quieren es qué más puedo hacer para acompañar este proceso, ¿no? Entonces ahí la consulta online es verdaderamente bastante cómoda y si yo en algún momento al paciente necesitara verle, para tocarle, para explorarle, para tal, pues siempre puedo citármelo en alguna de las mías presenciales, ¿no? Y normalmente a mí me gusta que me contacten por correo electrónico. Yo tengo mi correo que es consultas@dra.olgagarciagomez.es, que están en mis redes y todo. Y me gusta que me contacten por ahí porque yo en el correo pues tengo más tiempo para leer todo lo que me dice el paciente y también explicar un poco qué tipo de medicina hago yo y para ver un poco lo que les resuena. Les suelo mandar a Perfecto. los Entonces, pacientes un perdona, cuestionario muy largo. a través de tus redes sociales pinchan y ahí pueden acceder al correo electrónico para que quede claro, ¿vale? Porque si no ha dado tiempo a anotarlo para que lo puedan acceder. Perdona, que te haya interrumpido para que no quedara claro.
Eso, Marta, y nada, les mando a los pacientes un cuestionario muy largo, que, bueno, porque me gusta mucho saber de dónde viene ese paciente, qué ha pasado en su vida. Incluso les pregunto cosas peregrinas como cómo ha sido su parto, si su madre les dio lactancia materna, cosas así. Me dicen algunos ancianos, pero ¿y esto para qué? Ni me acuerdo yo de esto. Pero bueno, y bueno, y ya con eso pues yo voy enfocando y enfoco un poco pues el tratamiento y luego pues nada, hacemos la consulta online y normalmente va muy bien, la verdad. O sea que sí que... Sí, sí, no, y además yo creo que es uno de los grandes aprendizajes del COVID, ¿no? De la pandemia, es descubrir que podemos relacionarnos mucho más abiertamente y más cómodo a través de pues la teleconsulta, telemedicina, lo que sea. Dice Magdalena Sánchez 64. Yo también médico y naturópata. Ahora dejo el centro de salud probablemente. Estas cosas son las que pasan por aquí. A telemedicina, ¿ves? Y están preguntando por la tele. ¿Dónde se pide ahora telemedicina? Eso mira, de Chile. A ver, le estaba pensando justo en ella. Cuando estabas hablando de esto, digo, uy, yo sé de una que me da la sensación de que te va a contactar. Pues, o sea, es que tendría miles de preguntas más, pero nos queda muy poquito rato y ha sido de verdad un placer, o sea, algo maravilloso escucharte. Creo que nace una gran relación aquí, o sea, lo tengo clarísimo. Eres una persona que transmite muchísimo, además hablas con una honestidad desde el corazón, se nota y eso llega. Y nada, agradecerte de corazón y me gustaría que en este ratito, pues, hables de lo que quieras, te despidas como tú lo sientas o lo que quieras transmitir. Este tiempo es para ti. Pues nada, Marta, sobre todo darte las gracias, de verdad, por, bueno, pues por escucharme, por ser tú también abierta, empática, por querer conocer a personas que desconoces, pero que te puedan parecer interesantes, ¿no? Y mostrarte abierta, ¿no? Y bueno, pues simplemente deciros bueno, que es que yo soy uno más que vosotros, ¿no? Siempre os intento transmitir que yo soy un ser humano. Yo tengo las mismas dificultades, la enfermedad nos une a todos, a todos. La enfermedad, la muerte, los duelos, no, estamos todos unidos. Por eso no hay nadie ni mejor ni superior al otro lado de la mesa, ni muchísimo menos. Yo estoy hoy aquí, yo voy a tratar de poner las herramientas que yo tengo al servicio de mis pacientes, porque en mi consulta el paciente es el médico y yo soy el acompañante del paciente. Es así, la mamá es el médico y yo acompaño, refuerzo y apoyo a esa mamá en todo lo que esa mamá decida o esa familia decida con ese paciente. Y esa es mi misión, empoderar y que el paciente comprenda que puede hacer muchísimo por su salud, que su salud no está en mis manos ni en las manos de... Bueno, todos estamos en las manos de una cosa mucho más espiritual, que yo tengo una vida también muy espiritual, ¿no? Pero no hay una persona que sepa todo. Entonces, y yo en algún momento pues estaré al otro lado de la mesa pidiendo ayuda a cualquiera de los que hoy me están viendo. O sea, que es que es así, que es que todos somos humanos y nos tenemos que relacionar así, de corazón a corazón, de verdad. Ay, qué linda, me encanta esa frase, es muy mía también, lo de corazón a corazón. Pues muchísimas gracias. Yo, la verdad, me decías, yo este espacio de Hablamos de Cáncer llevo ya más de 2 años con él. Antes tenía otra cuenta, pero me la hackearon. Y es un espacio para que todas las personas que quieran o que yo encuentre que puede ser interesante, que transmitan su mensaje y que llegue pues al mayor número de personas, ¿no? Yo siempre digo que el cáncer de mi hijo, el cáncer infantil, me cambió la vida. Mi cáncer también me cambió la vida. Y soy una fan absoluta de la oncología y de la medicina integrativa y todo lo que sea dar a conocer personas que puedan ayudar a otras personas y personas que puedan contar su testimonio aquí, su experiencia vital en un proceso oncológico, pues estoy abierta a todo, o sea, aquí desde la humildad más absoluta, todo lo que sea ayudar y dar a conocer, feliz. Y de verdad estoy muy conmocionada, o sea, muy emocionada contigo, me ha encantado, eres una persona increíble, transmites, te lo agradezco de corazón. Y nada, ya sabéis, a todas las personas que lo estéis viendo, a los que lo veáis después o lo escuchéis como podcast, que sé que se hace, contactar con ella a través de su perfil de Instagram o sus redes. También está en LinkedIn, y, porque tiene mucho que aportar la doctora y nos lo ha demostrado en este rato. Muchísimas Esto, gracias, Orla. esto que haces, Marta, es de verdad vital, vital. Y Mm. te lo digo porque, bueno, como dices tú en tu libro, poder mostrar que existen elefantes blancos, que existen Ah, te lo elefantes has blancos, leído. hombre, me lo he bebido literalmente, o sea, fulminado.
Y que eso es lo que yo trato de transmitirle a los pacientes cada día en mi consulta, que vienen devastados de otras consultas, que tienen otros médicos, otro papel, ¿no? Que es ponerles en el peor de los casos, pero que siempre que hay vida hay esperanza, que hay elefantes blancos, que existen cosas increíbles, curaciones espontáneas, cosas que nadie sabe por qué este paciente ha salido adelante a pesar de, o porque ha sobrevivido muchos más años, y que esas estadísticas pueden ser cada uno de ellos. Y que yo voy a estar a su Absolutamente. lado luchando hasta que haya el último aliento, sin cejar, mientras que el paciente desee y quiera continuar trabajando en su proceso. Y lo que Buen tú haces punto también eso. mostrando esto, Marta, es que es una ayuda enorme, de verdad, una ayuda enorme. Ujú. Muchísimas gracias. Al buen punto el que te has dicho, el que tú has dicho mientras el paciente quiera, porque esa es otra cosa Sí, también que a veces se tiende a veces a tirar la toalla muy rápido y por otro lado a retener a la gente cuando se quiere marchar, ¿no? Que también eso hay eso. que respetarlo, siempre digo, el derecho del paciente a que tome decisiones. Pues me ha hecho mucha gracia, o sea, me ha emocionado porque nadie, o sea, creo que es la primera vez que alguien habla del elefante blanco, para mí es muy simbólico y muy Es importante el muy tener bonito, elefantes sí. blancos. Hay que tener elefantes blancos, confiar que existen y pensar que por qué no lo vas a encontrar tú. Claro que sí. Ujú, eso sí. Ya que no se llora, pero me emociona. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y lo que lo vean después. Y nos vemos la próxima semana en Hablamos de Cáncer con la doctora Esther Martínez de Oncología Integrativa del Hospital Sant Jan de Déu de Barcelona. Un beso gigante, Olga. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Eso, igualmente. Gracias a todos. Adiós. Chao.